Bueno, damos gracias a Dios en esta tarde por el privilegio que nos otorga de poder estar utilizando este espacio pues para compartir la palabra de Dios. Eh, Hoy vamos a estar hablando de una tercera lección que habíamos estado analizando en los días pasados y hoy tocaría la tercera. La lección se titula Respetando nuestra conciencia. Y hoy es la tercera y vamos a estar hablando acerca de diferenciando los días. La palabra de Dios nos dice en Mateo 12, 34 y 35, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen corazón, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Habíamos estado tomando este texto como base para desarrollar tres puntos. Hoy estaríamos hablando del tercer punto, que es diferenciando los días. El texto también que estábamos utilizando como base está en Romanos 14. Ya lo habíamos leído en las dos lecciones anteriores. Y en esta ocasión, en rojo está resaltado la importancia de la lección en esta noche. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos, su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de eso, de que hay personas que hacen diferencia de los días. En Isaías 1 del 13 al 15, palabra de Dios para todos, que es un lenguaje actual, dice, no me traigan más ofrendas inútiles, su incienso me desagrada. Ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, sus días de reposo y las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado. Detesto sus fiestas de luna nueva y demás fiestas religiosas. Todo eso se me ha hecho insoportable. Estoy cansado de todo eso. Cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar, yo me niego a prestarles atención. Ya no escucharé su gran cantidad de oraciones porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y violencia. La nueva versión internacional lo dice de otra manera. Dice, no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto sus asambleas que me ofrecen. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Tienen sus manos llenas de sangre. Hoy en día hay personas religiosas que sostienen que ellos guardan el día de reposo, que tiene gran solemnidad para ellos. Hay cristianos que incluso están confundidos en este asunto con respecto a los días. Entonces, hay un problema acá, pero en la antigüedad, para las personas de nacionalidad hebrea, no era ningún problema porque ya estaban habituados a esto. Hoy en día, cuando nosotros leemos ese pasaje de Romanos, eh, no entendemos muy bien lo que hay de trasfondo de ese texto. El pueblo hebreo tenía una relación muy directa, muy íntima con respecto a los días y en especial
el día de reposo y las lunas nuevas. Eran días donde se hacían convocatorias para que las personas pudiesen hacer memoria de su fe y de lo que creían, de la adoración que le rendían a Dios. Entonces, el tema de la luna nueva y los días de reposo ha causado ciertas controversias hoy en día, porque hay cristianos que quieren identificarse como el remanente de Israel y observan el día sábado como descanso, como reposo, haciendo memoria de lo que fue el mandamiento en el antiguo pacto en Éxodo 20, y ellos pues alegan y afirman, creen que ellos están pues cumpliendo con ese principio bíblico, con ese mandamiento. Pero eso tiene un origen. Y el tema de las lunas nuevas también. Entonces hay que partir desde el inicio para comprenderlo. Primero, el calendario hebreo no es igual al calendario que hoy en día tenemos como cotidiano, que vendría siendo el calendario gregoriano. Entonces, cuando se hablaba de luna nueva, eso tenía un significado. Hoy en día, como no estamos íntimamente relacionados con el tema de las lunas nuevas, nosotros hoy en día, en la actualidad, cuando se habla de luna nueva, lo primero que se viene a la mente son cosas muy distintas a las que anteriormente representaban la luna nueva. Nosotros, por ejemplo, podemos pensar, las mujeres están pendientes de la luna, los que siembran también, los pescadores también, porque la luna, el gran astro, tiene un gran impacto en los elementos de la Tierra. Entonces, durante esta fase de la luna nueva, la energía lunar está en su punto más bajo y se considera un momento ideal para, en este caso, las mujeres se cortan el cabello si desean estimular su crecimiento. Cuando la luna está en la fase nueva y cuarto menguante, la salvia, que es, digamos, la sangre, por así decirlo, de las plantas, el fluido vital de las plantas, se concentra en sus raíces. Entonces, la madera del tronco tiene menos líquido o humedad y este es el mejor momento para cortar los árboles y que se usan, en este caso la madera, que se va a usar para las construcciones, para la carpintería, pues su madera resulta más uniforme y duradera porque no está tan húmeda y tendrá menos atractivo para las plagas. También en la fase de luna nueva los peces tienen mayor vitalidad y actividad porque hay más claridad en el océano y ellos aprovechan para alimentarse. Ellos tienen mayor energía y buscan más alimento y ese es el momento más propicio para que puedan llegar a picar en los señuelos, en los cebos, cuando los pescadores salen a pescar. Entonces, la luna nueva en nuestros días tiene un significado, pero es muy distinto al significado del principio. La luna nueva significa cabeza del mes. Se identifica en hebreo como Rosh Chodesh y representa el comienzo de un nuevo mes lunar en el calendario hebreo y tiene un significado espiritual muy profundo. Aunque es una festividad menor en comparación con las principales fiestas hebreas, conlleva a varias fases de simbolismo o significado. Entonces, fíjense, la luna nueva representa algo muy importante para los hebreos, ya que fue el primer mandamiento dado a los israelitas como nación y está registrado ahí en Éxodo 12, 1 al 2, para establecer el calendario apuntando un nuevo inicio, es decir, un nuevo ciclo. El día que el Señor sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, les dio este mandamiento. Entonces simboliza, tiene un significado muy profundo porque simboliza la renovación, también nuevos comienzos y la identificación con el pueblo, la resiliencia del pueblo hebreo, esa resistencia y comenzar de nuevo, el no desgaste, la fortaleza, el ímpetu del pueblo de Dios en aquel entonces. Entonces la conexión con el tiempo divino y el calendario y un día muy especial para reflexionar, ya que ese día el Señor los liberó de la esclavitud y les dio
como mandamiento recordar ese día particularmente. Entonces, algunas mujeres también se abstienen de hacer trabajos domésticos, de hacer trabajos en el hogar y se reúnen para orar y tener meditación. Estamos hablando del pueblo hebreo, de los israelitas. Incluso en la actualidad la gente está pendiente de cumplir con eso. Ahora, cuando hablamos de días de fiesta, nosotros en el presente, en la sociedad actual, sabemos que durante todo el año se presentan distintas oportunidades para festejar. Durante todo el año muchas personas tienen grandes expectativas de qué van a vestir o de qué van a comer, de qué les traerá el año nuevo cuando llega fin de año. Siempre en épocas de fin de año hay días libres para festejar junto a la familia y amigos. Cuando llega la época de celebrar algún aniversario, algún cumpleaños, normalmente las personas no escatiman en gasto. Incluso en muchos países los gobernantes decretan días de fiesta no laborables para celebrar a lo grande junto al pueblo. Aquí en Venezuela, pues, se ha hecho muy común donde decretan días feriados. Entonces, en la antigüedad, el pueblo hebreo también tenía días de fiesta. En primer lugar, bueno, habían distintas facetas para los días de fiesta y están clasificadas en 4 secciones. En la primera, las fiestas altas o días temibles, como el Nuevo Año Judío y el Día de la Expiación. Ahí están escritos en hebreo las fiestas de peregrinación, como el Pesaj, el Shavuot y el Sukkot, que son las Pascuas judías, que es el inicio de la liberación del pueblo, cuando se comen el cordero vestidos, porque ya iban a ser liberados por el Señor. Las fiestas de la semana, conocidas como el Pentecostés, que se registra ahí en Hechos capítulo 2, y el día de fiesta de los tabernáculos o cabañas también. Entonces hay otras fiestas importantes como la fiesta de las luces y la fiesta de las suertes, la Hanukkah y el Purim, los días de ayuno. También hay otras fiestas menores como la fiesta del Año Nuevo, los árboles y, en este caso, la luna nueva, el Rosh Chodesh. Entonces, hay otras fiestas, otros días de conmemoración de fiestas nacionales, pero no son bíblicas como tal, no están allí insertadas en la Biblia, pero el pueblo hebreo también las conmemora, como el día de la conmemoración del Holocausto, el día de los caídos, el día de la independencia de Israel y el día de Jerusalén. Ahí están escritas. Luego usted puede pausar el video y leerla con más detenimiento. Entonces los días de fiesta eran observados por el pueblo de Dios en la antigüedad y también los días de reposo. Los días de reposo. Nosotros hoy en día cuando hablamos de día de reposo, día de descanso, nos imaginamos eso, ir a la playa o ir a un sitio agradable para descansar del trabajo. Normalmente ocurre en la mayoría de los países, como son los días domingos o el 1 de enero, lunes o martes de carnaval, jueves y viernes de la semana mayor, que consideran la Semana Santa, el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, 24, 25 y 31 de diciembre, que son días no laborables en todo el mundo. Entonces son días para descansar. También, bueno, los días señalados en las leyes, según cada país, como fiestas nacionales, fiestas patrias, fiestas conmemorativas. Entonces, los que se hayan declarado o se declaran festivos por los gobiernos, según la nación, por los estados o las comunidades, las municipalidades, hasta un límite total de 3 días por año. Entonces, según las leyes hay días de descanso, pero en la palabra, el pueblo de Dios, según lo que está escrito, también observaban el día de reposo. El día de reposo era el día Shabbat, que era muy, muy importante para este pueblo, ya que tiene un trasfondo muy importante para ellos con respecto a su liberación. Entonces se observa desde el atardecer del día viernes hasta el atardecer del día sábado. Además del sábado semanal, existen otros días de reposo
en el calendario hebreo, que son festividades especiales, donde también se prohíbe el trabajo y se observa un día de descanso. Algunos ejemplos como los antes mencionados: el día de la expiación, de Año Nuevo judío, la Pascua judía, la fiesta de los tabernáculos y las fiestas de la semana. Son también parte del reposo, de los descansos que se tomaba el pueblo hebreo. Entonces, repito, usted puede pausar y leer detenidamente lo que está acá en la diapositiva. Cada fiesta tiene su representación y su significado. Entonces, hay personas que cuando conocieron el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, todavía estaban atados a estas costumbres porque eran parte del pueblo hebreo. Ahora, hoy en día, los llamados cristianos, que se identifican como seguidores de Jesucristo y como cristianos, también quieren observar el día de reposo, como son la iglesia de, adventista del séptimo día, los bautistas del séptimo día, la Federación Bautista, los judíos mesiánicos y la Iglesia de Dios del séptimo día. Son, son grupos religiosos que hoy en día quieren observar el día de reposo. Entonces, el término sabatista es usado para referirse a algunas denominaciones religiosas que observan el día sábado como el día del Señor, en lugar del domingo. Entonces, es importante que se entienda, hay personas que hacen diferencia de días y se mantienen arraigados a lo que antes fue. No aceptan el domingo, sino que están enfocados en el sábado. Ellos creen que el sábado es el séptimo día de la semana según el calendario, excepto el calendario gregoriano, salvo por esa acepción. Pero ellos piensan, ¿verdad? Como el día sábado, que es el verdadero reposo, basándose en la creencia que está en el mandamiento. Cuando leemos Éxodo capítulo 20 del 8 al 11, allí está registrado el mandamiento dado por Dios al pueblo de Israel. Entonces ellos están enfocados en eso. Incluso hay argumentos mucho más impresionantes aún, porque nosotros los cristianos entendemos que hemos sido llamados por nuestro Señor a su gracia y que la ley ya tuvo cumplimiento. Pero es un tema que ha tenido por muchos años mucha discusión, muchos puntos en discusión, pero esto es algo sorprendente. Hay un libro de este movimiento denominacional, los Adventistas del Séptimo Día, con su profeta Helen Harmon White, que hay un escrito en uno de sus libros muy apreciados por el pueblo adventista, que ellos alegan, según el libro del conflicto de los siglos, ellos alegan de que incluso antes de la ley, antes de que la ley fuese dada a Moisés en el Sinaí, ya los patriarcas observaban el día de reposo. Entonces, ahí hay una nota que usted también puede leer con detenimiento. Usted pausa este video y usted puede leer con calma. Pero es importante que se entienda. Ellos están, ellos están enseñando un error porque la Biblia no indica tal cosa. Ellos están sosteniendo una doctrina completamente extra bíblica o antibíblica basándose en unos escritos de esta señora Elena G. de White. Entonces, incluso en el libro, voy a leer una de las últimas frases allí, dice: estas verdades tal cual están presentes en Apocalipsis 14 en relación con el Evangelio eterno, será lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Pues como el resultado del triple mensaje se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y este es el último mensaje que se ha de dar antes de que venga el Señor, inmediatamente después de su proclamación. Entonces dice: el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria, refiriéndose a ella. Dice: para cegar la mies de la tierra. Entonces, ellos alegan y sostienen de que la iglesia de Cristo se va
a diferenciar del resto porque guarda los mandamientos, pero ellos hacen un enfoque muy específico con respecto a Éxodo capítulo 20, especialmente el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Entonces ellos enseñan que el día de reposo fue guardado antiguamente, antes de que Dios se lo diera a Moisés, y que incluso Adán y Eva, Adán lo guardó y sus descendientes también Noé y Abraham hasta Jacob, según ella y sus escritos. Entonces es importante que hablemos de estas cosas, aunque a algunos les incomode un poco, pero ahí están las evidencias. Entonces fíjense, cuando leemos Génesis 26 del 1 al 5, dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia a todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos aquí en Génesis 26 del 1 al 5 que Abraham oyó la voz del Señor y guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Entonces es importante que entendamos que Abraham oía directamente la voz del Señor, porque Dios hablaba con él. Dios hablaba con él. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 22:18 dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, en la interpretación, esta promesa ha sido interpretada a lo largo de la historia como un anuncio de la llegada de un Mesías, un Salvador a través de la línea de Abraham, quien traería la salvación y la bendición a toda la humanidad. En el Nuevo Testamento, Jesús es considerado como el cumplimiento de esta promesa. El apóstol Pablo en Gálatas 3:8 hace referencia a esta promesa, destacando que Dios predijo que justificaría por la fe a las naciones, no por las observancias del sábado, como en estos escritos de esta señora Elena G. de White está manifestada allí y quieren enseñar e imponerlas como algo que es de parte de Dios, cuando sabemos que no es así. Entonces es importante que se entienda este punto, porque a Abraham en ningún momento, según lo que Dios le mostraba y hablaba con él, y le dio mandamientos, le dio preceptos, estatutos y leyes, en ninguna parte se menciona que Abraham observó el día de reposo, ya que fue instituido tiempo después, cuando surge sus descendientes, y lo vamos a ir entendiendo. Pasan varias generaciones y después allí en Éxodo 20, de la mano de Moisés, cuando sale el pueblo de su esclavitud, se establece el mandamiento de observar la luna nueva para establecer un nuevo comienzo. Luego que están peregrinando en el desierto, Dios les otorga el mandamiento. Éxodo 20 del 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, era un mandamiento dado al pueblo de Dios. Pero es importante que recordemos el texto base en Isaías. El Señor estaba cansado de eso. Ahora bien, Jeremías 7, 22 al 23 dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas en el día que los saqué de la tierra de Egipto.
dice el profeta Jeremías. Entonces es importante que se entienda que si el mandamiento fue dado en Éxodo 20 al pueblo de Israel, Jeremías 7, 22 y 23 nos aclara, nos da una evidencia contundente. Dice, porque no hablé yo con vuestros padres, es decir, con los antepasados, ni les mandé acerca de holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto es lo que les mandé diciendo, escuchen mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Había una promesa, la obediencia. La palabra de Dios para todos lo dice de una manera distinta. Dice, cuando los saqué a sus antepasados de Egipto, no les dije nada acerca de los sacrificios que deben quemarse completamente, ni de los otros sacrificios. Lo que sí les ordené fue esto, obedezcan mi voz y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivan de manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Entonces, Dios estaba haciendo un pacto con ellos, pero a sus antepasados Dios no les dio esas ordenanzas que posteriormente se escribieron en los libros de la ley. Aquí está una evidencia bastante clara de que no con los antepasados de Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, sino fue con sus descendientes futuros en el Sinaí que el Señor hizo alianza con ellos como nación y les dio este mandamiento. Obedezcan mi voz para que les vaya bien, dice el Señor. Entonces el profeta Jeremías presenta un mensaje de juicio y advertencia para Judá centrado en la hipocresía religiosa y la idolatría. Dios a través del profeta Jeremías denuncia la falsa confianza del pueblo en el templo a pesar de sus pecados y les advierte que si no se arrepienten, la destrucción vendrá sobre ellos, incluyendo la destrucción del mismo templo. Entonces, ¿qué pasaba con este pueblo? Que este pueblo tenía una imagen representativa y una unión muy, muy arraigada a la observancia de la ley. Entonces, hoy en día sucede lo mismo. Sucede lo mismo con los movimientos religiosos sectarios que observan el sábado como reposo. Su confianza está puesta en el sábado y no en el mensaje del evangelio que lleva al hombre al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el problema siempre de nosotros delante de Dios? El pecado y la desobediencia. Dios no quiere actos ceremoniales ni que invirtamos mucha energía en estar sin hacer nada, no. Dios lo que quiere es que seamos obedientes. Entonces, fíjense, es importante, en Éxodo 20 dice que se acuerde del día de reposo para santificarlo y que había que descansar. Pero en Deuteronomio 5 está específicamente revelado acá dos detalles muy importantes. Vamos a leer el texto y luego decimos la conclusión. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oigan, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlo y guardarlo para ponerlo por obra. Jehová, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros, dice acá, no con sus antepasados, dice con nosotros. Y el 3 lo confirma, dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros fuisteis temor de fuego, tuvisteis temor de fuego y no subisteis al monte, dijo. Entonces aquí vemos que claramente se dice que no con los antepasados Dios hizo pacto, sino con ellos los que estaban presentes ahí en el Sinaí, allí en el monte, perdón. Entonces, los que argumentan la observancia del sábado hoy en día enseñan que Adán y los patriarcas también lo guardaban, que guardaban el sábado, pero también olvidan leer este pasaje. Entonces es importante que se lea y se comprenda. Aquí está bastante claro. No con nuestros padres hizo el Señor el pacto, sino con nosotros estamos aquí hoy vivos, dice Moisés al pueblo que estaba allí con él. Entonces, en Deuteronomio 5:15, es importante que nosotros también lo repasemos. Muy, muy importante. Entonces, eh,
Ellos también argumentan que Cristo guardó el sábado y que los discípulos, los apóstoles también. Pero sí, tenemos que entender que Cristo nació siendo hebreo, siendo de, de esa descendencia. Cristo, nuestro Señor, nació en un seno de una familia judía y por supuesto que observó la ley. Pablo también era fariseo, criado y instruido en los pies de Gamaliel. Pero es importante porque ellos alegan allí, los que defienden la observancia del día de reposo hoy día, una de sus partes que son favoritas para alegar de que Pablo iba a la sinagoga, sí, iba a la sinagoga y fue con un propósito. Cuando leemos Hechos 13, 42 y 44, el 17 verso 2 y el 18 verso 4, encontramos a un Pablo asistiendo a la sinagoga, pero con un propósito de persuadir a judíos y a griegos. Ahora, ¿nosotros tenemos que ir a la sinagoga hoy? No, porque no somos judíos, nosotros somos cristianos y estamos bajo el nuevo pacto de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos quieren enseñar y transmitir este mandamiento. Dice Lucas 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cristo guardó el sábado, sí, porque él nació bajo la ley de Moisés y guardó toda la ley. Uno de los textos importantes que utilizan los adventistas y los que observan el sábado dice que en Mateo 5, 17 al 19, Jesús afirma que él no vino a abrogar la ley a los profetas, sino a cumplir. Y dice, de cierto digo que hasta que pase del cielo a la tierra, ni un punto de la ley, ni una tilde de la ley se eliminará hasta que todo se haya cumplido, dice el Señor. Y este es un texto muy favorito por ello. Cristo cumplió la ley y los profetas y nos dio su ley, la perfecta ley, la ley de la libertad. Cuando leemos Lucas 24, 24, 44, Hebreos 19, 10 y Santiago 1, 25, podemos confirmar esta poderosa verdad. Nosotros somos libres en Cristo, libres de la antigua ley del antiguo pacto. Pero hay personas que hoy en día insisten en diferenciar los días. Pablo asistía a la sinagoga, sí, cuando usted lee ahí Hechos 13, 42 al 44, pues la palabra nos afirma de que él asistía con un propósito. Él iba como su costumbre, como acostumbraba, fue a ellos a persuadirlos también. Él iba, cumplía con su obligación, pero no perdía la oportunidad de presentarles a Jesucristo. Y discutía, defendía la ley, enseñaba la ley de Cristo. Ahora bien, lamentablemente, pues llega un momento en donde él se cansa y decide, al recibir tanto rechazo, decide irse a los gentiles. Dice allí que él asistía a la sinagoga. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaban que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedía a la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían, dice acá, a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. En Hechos 17:2 dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Él observaba el mandamiento, pero igualmente iba y predicaba a Jesucristo. Hechos 18:4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿A qué los persuadía? A ser cristianos, a que reconocieran a nuestro Señor. Entonces, en Hechos 20, 6 y 7, dice que Pablo y otros llegaron a Troas, donde se quedaron 7 días, pero no dice que guardaron el sábado. Sin embargo, sí se reunieron para partir el pan y conmemorar la cena del Señor. En 1 Corintios 10, 16 dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Efectivamente lo es. Los que argumentan que el día de reposo hoy en día es observado en Hechos 27,
ellos dicen que el pan mencionado aquí es una comida normal, es una cena común, tradicional, y no es así. Es un mandamiento instruido por nuestro Señor antes de morir, para hacer memoria de Él. Y es por eso que todo es diferente cuando se nos quita ese velo que está presente en nosotros cuando nos enfocamos en estar apegados a la ley. Entonces, un error muy común en el debate sobre la observancia del sábado es el concepto de que el sábado, el día de reposo, era un día dedicado a la adoración. Grupos como los adventistas del séptimo día, los bautistas del séptimo día, los judíos mesiánicos sostienen de que Dios requiere que el servicio de adoración sea celebrado en sábado. Pero cuando usted lee Hechos 20, del 8 al 11, no dice la escritura que había que reposar. Eso no es lo que se ordenaba en el mandamiento sobre el día de reposo. El mandamiento sobre el día de reposo era que no se debía de trabajar, no que se tenía que adorar a Dios ese día como tal. Si usted lee Éxodo 20 del 8 al 11, el mandamiento es no trabajar. Entonces, la iglesia del séptimo día, como las demás sectas religiosas, los adventistas del séptimo día, como la iglesia de Dios del séptimo día, estas personas son descendientes directas de un movimiento del pasado que representaba un predicador muy influyente llamado William Miller, por allí en 1840, así como los grupos que retomaron las corrientes controversiales dentro del puritanismo inglés y estadounidense en el siglo XVII. De ella surgió una joven bautista del séptimo día llamada Rachel Oaks Preston, que convenció a miembros importantes del movimiento millerista durante 1844 y 45 a favor de la observancia del sábado. Otro hombre importante en esta historia es Joseph Bates, quien posteriormente en 1852 introdujo a Gilbert Cranmer en la observancia del día sábado. Entonces Joseph Bates sería uno de los fundadores de la iglesia adventista junto con Helen Harmon White, y Gilbert Cranmer sería el fundador de la Iglesia de Dios del séptimo día. Entonces, estas corrientes sabatistas que existen hoy en día parten o nacen del movimiento millerista en 1840. William Miller era un predicador metodista muy influyente en ese entonces y en dos ocasiones predicó acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual no se cumplió. Y después de su fracaso, se levantan estas personas, especialmente Helena G. de White, como la propulsora del mensaje, diciendo que los acontecimientos estaban, las fechas, los cálculos estaban bien, pero los acontecimientos no, sino que Jesucristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el templo celestial. Entonces es importante que nosotros estudiemos un poco sobre estas historias. Ahora, las sinagogas representaban algo muy importante. En Hechos 18:4 dice que los judíos estaban allí reunidos, no trabajaban y se leía la Torá, se leía la ley, los libros de la ley, para hacer recordatorio de lo que Dios había hecho en el pasado. Y Pablo aprovechaba que estaban reunidos para ir también a cumplir con su responsabilidad. Dice en Hechos 18:4 que discutía todos los días de reposo y los persuadía, tanto a judíos como a griegos. El hecho de que Pablo entrara a la sinagoga con frecuencia el séptimo día no significa que los cristianos guardaban el sábado. Esto es un argumento muy débil, donde los sabatistas quieren argumentar esto, de que Pablo iba a la sinagoga el día de reposo. Por supuesto que iba porque él era hebreo, él era judío, criado, levantado, instruido por maestros de la época, instruido a los pies de Gamaliel. Dice, fariseo de fariseos, decía, o sea, era muy celoso en la observancia. Entonces, el hecho de que ellos asistían a la sinagoga no quiere decir que los cristianos tengamos que hacerlo, porque eso lo practican son los judíos, no los cristianos. Entonces es importante que se entienda. Él discutía con ellos. ¿Qué discutía? Bueno, Pablo hacía a un lado su trabajo secular. Recuerden que él tejía tiendas y trabajaba, pero de manera espiritual, así como hacía nuestro Señor Jesucristo.
Pablo aprovechaba el día de reposo para enseñar a los judíos. Él ya había predicado que la ley de Moisés no lo podía justificar delante de Dios. Cuando usted lee Hechos 13, 38 y 39, se dará cuenta de eso. Ese era el mensaje de Pablo. Pablo discutía con ellos dentro de la sinagoga, según Hechos 17, 2, 17 y 18, 4 y 19. El 19, verso 8 y 9, usted puede encontrar allí esta verdad. Y él les explicaba que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesucristo, que Jesús de Nazaret era el Cristo. En Hechos 17:3 está la evidencia. Muchos de los judíos le contradecían porque tenían otro concepto sobre el Mesías. ¿Qué esperaban ellos? Bueno, ellos esperaban un hombre fuerte que vendría y que los liberaría de la opresión de los romanos, pero por eso rechazaron a Jesús. Entonces, que no vendría a sufrir, sino que vendría a ser glorificado como un rey y ocuparía el trono de David, según Isaías 9:7. Y cuando Pedro predica en aquel Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 30, da por cumplimiento esta profecía. Entonces es importante, los griegos que se mencionan allí, que eran persuadidos por Pablo en la sinagoga, eran extranjeros, eran gentiles. Entonces los gentiles que eran temerosos de Dios, que ya habían abandonado su vida de pecado, ¿a dónde iban a acudir para escuchar la palabra? Tenían que acercarse a la sinagoga. Ellos asistían allí porque ahí era donde se hablaba del Dios en el cual habían creído. Y ellos oraban a Dios también allí, a distancia, pero igual lo hacían. Y hay un caso muy emblemático ahí en Hechos capítulo 10, como es el caso de Cornelio. Entonces, la palabra es bastante clara. En Hechos 18 del 1 al 11 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, es decir, tejían tiendas, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice el 4, discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Es decir, que hasta aquí Pablo ya los persuadía a ellos. Y dice el verso 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Esta era una de las cualidades que tenía, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¿Bautizados en quién? En Jesucristo, en la fe cristiana. Dejaban de ser judíos para convertirse a cristianos. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas si no habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¿Dónde? En la sinagoga, no, en las casas. ¿Por qué? Porque él iba a la sinagoga, según el verso 4, discutía todos los días de reposo y los persuadía, tanto a judíos como a griegos, pero lamentablemente en el verso 6 se muestra allí que habían unos que se opusieron al mensaje y blasfemando esto, pues él les dice, se sacudió los vestidos, le deja su responsabilidad a ellos y dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio y desde ahora, dice acá, me iré ¿a quién? A los gentiles. Ya él no iba a insistir metido en la sinagoga porque ya el mensaje no iba a llegar porque ellos estaban blasfemando la palabra
de nuestro Dios. Es de allí donde empieza el cristianismo a tomar fuerza, cuando se anunciaba la palabra dentro de las casas de los creyentes. Entonces, en Hechos 18, 12 al 23, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron para de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿A quién? A los judíos. Dice el 17, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de hecho. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, que eran los esposos tejedores de tiendas. Dice, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto, y llegó a Éfeso y lo dejó allí, y entrando a la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Entonces vemos aquí que los judíos de Éfeso en la sinagoga sí aceptaron a Pablo y le pidieron que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió porque él ya tenía un plan evangelístico en Éfeso. Entonces es importante que nosotros veamos que Pablo, por supuesto que guardaba la ley porque él era hebreo, él era judío. Entonces, hoy en día, pues hay mucha confusión. Y dice el verso 22, habiendo arribado a Cencrea, subió para saludar a quién? A la iglesia, dice el texto. Y luego descendió a Antioquía y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Es decir, que ya en esta región había un gran número de cristianos, no precisamente judíos, sino cristianos que en parte, estamos hablando de regiones de gentiles, en parte en su mayoría eran un pueblo gentil. Entonces es importante que nosotros entendamos. En Hechos 19, del 8 al 12 dice, y entrando Pablo a la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Dice acá, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pablo separó a los discípulos como había hecho en Corinto, según Hechos 18:7. Y la escuela de Tinaro era un lugar, un salón, un lugar físico donde se podía predicar el evangelio cuando se apartó de los judíos en la sinagoga. Es lo que nosotros podemos ver aquí. Entonces Pablo aprovechaba cualquier oportunidad para predicar el evangelio en cualquier sitio accesible, casas particulares, en sinagogas, en plazas o en cualquier reunión. Es importante que lo entendan. No nos podemos dejar engañar. Es necesario resaltar que hay hermanos, perdón, que utilizan este texto para mal aplicarlo y justificar sus prácticas no bíblicas. Por ejemplo, los hermanos institucionales que abogan por apoyar las instituciones de las iglesias de Cristo, es decir, los hermanos modernistas y liberales, usan ese texto
para tratar de justificar los institutos establecidos por algunas iglesias de Cristo y sostenidos por ellas. La finalidad es crear y entrenar obreros para enviarlos a misiones de campo y ocupar el cargo de misioneros, evangelistas y predicadores. Entonces utilizan este texto bíblico de la escuela de Tirano para justificar esta práctica. Entonces el texto bíblico no nos da la más mínima sugerencia de tal cosa, de establecer instituciones, y tal argumento es erróneo. Totalmente equivocado. Es erróneo, pervierte la identidad de la iglesia. El argumento de establecer instituciones carece completamente de apoyo bíblico y es una postura sectaria que corrompe la verdadera identidad de la iglesia de Cristo y manipula las escrituras. Entonces, lamentablemente, pues, a la iglesia de Cristo también llegan las raíces del error basándose en esto. Hay personas que hacen diferencia de los días y hay personas que también introducen sus propias ideas cambiando la identidad de la iglesia. Entonces, fíjense, en Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso que por 3 años había trabajado allí, según Hechos 20:31. Entonces, primero, predicó por 3 meses en la sinagoga, según Hechos 19:8. Luego, por 2 años, predicó en la escuela de Tirano, no en un instituto bíblico como algunos lo quieren hacer ver, según Hechos 19:10. Y después se quedó por algún tiempo en Asia, según Hechos 19:22, para un total de 3 años allí trabajando y haciendo la obra del Señor. Entonces, los judaizantes querían imponer la ley de Moisés sobre los cristianos y hoy en día sigue pasando. Hechos 15 del 1 al 5, lo hemos leído en las clases anteriores. Dice allí que ellos se reunieron para tocar este asunto. Y Pablo, perdón, dice, vamos a leerlo, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos de otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo. Y todos los hermanos, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarle y que guarden la ley de Moisés. Entonces, como lo hemos estado estudiando en clases pasadas, reciban al débil en la fe, pero no para entrar en discusión. Aquí nace un punto en discusión. Algunos de los fariseos que ya habían aceptado el mensaje de Jesucristo, todavía estaban arraigados a la ley y no querían respetar que estas personas eran gentiles. Entonces Pablo deja claro cuál era su postura, porque había visto que Dios no había escatimado en hacer obra también en el pueblo gentil. Y él cuenta de la conversión de los gentiles y causaba grozo entre los hermanos. Entonces, cuando ellos llegan a Jerusalén, se encuentran con este problema y habían judíos muy fanáticos con respecto a la ley. Y así fue, hermanos, muchas veces hay personas que son muy fanáticas, muy arraigadas en lo que creen y se convierten en personas legalistas que impulsan a otros a hacer lo que ellos piensan. Entonces, estuvimos leyendo Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Negarse en qué, en tener que guardar el sábado. Cristo nunca dio este mandamiento a los gentiles. Nunca lo dio. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Eso sí hizo Pablo. Entonces, tomar la cruz y negarse a uno mismo implica tener que sacrificarse en la carne, las pasiones, los deseos del pecado, todas esas cosas, y poner a Dios en primer lugar. Eso no quiere decir
que nosotros tenemos que volvernos a la ley del antiguo pacto. No, Cristo nos hizo libres a nosotros de esto porque somos extranjeros llamados a ser pueblo de Dios, con nuestras costumbres de nuestros aborígenes antepasados. Ya culturalmente tenemos unas prácticas que quizás en los tiempos de la ley, delante de un pueblo que tenía ya una forma establecida por Dios, quizás fuésemos abominación para ellos, pero ya Dios nos limpió con su sangre en la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos que sentirnos agradecidos. Cristo nunca puso ese peso en la conciencia de los demás. Cristo nunca dio ese mandamiento. Dice, los primeros cristianos eran mayormente judíos. Cuando los gentiles comenzaron a recibir el don de la salvación a través del mensaje del Evangelio de nuestro Señor, los judíos cristianos se encontraron ante un dilema. ¿En qué aspectos de la ley de Moisés y tradiciones judías debían de seguir obedeciendo los cristianos gentiles? Los apóstoles se reunieron y discutieron este asunto en Jerusalén, según el texto que leímos. ¿Y cuál fue la decisión? Bueno, por lo cual dice el texto, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Lo estudiamos en la clase pasada. Eso tiene una explicación donde los gentiles tenían que alejarse de las prácticas paganas en los templos paganos. Ellos tenían que desechar esas cosas. Entonces es importante que entendan. El apóstol Pablo tampoco pone esa carga. Colosenses 2, 16 al 17 dice, así que nadie juzgue a ustedes, los cristianos, gentiles, dice, por lo que comen, beban o con respecto a días de fiestas religiosas, porque no son hebreos. Dice, fiestas religiosas de luna nueva o de sábado. De todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Entonces, la observancia del sábado no fue uno de los mandatos que los apóstoles jugaron necesarios de imponer a los creyentes gentiles. Es inconcebible que los apóstoles hubieran descuidado incluir la observancia del sábado si fuera un mandamiento de Dios para los cristianos. Eso no debió, nunca hubiese pasado por alto. Entonces, los argumentos de los sabatistas, ellos hacen diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial, la ley moral. De la ley moral de Dios no fue quitada. La ley de Moisés, la ley ceremonial fue quitada. Ese es un argumento que ellos sostienen, pero es incorrecto pensar o enseñar de esa manera. La interpretación correcta es que Dios cuando hace el pacto con su pueblo en el Sinaí, Él da 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Fueron puestas dentro del arca, según Deuteronomio 10:5, y los detalles y aplicaciones de la ley, las ampliaciones, sus detalles, fueron escritos en un libro y puesto al lado del arca, según Deuteronomio 31 del 24 al 26. Los dos eran considerados como uno, eran de Dios, fue Dios quien los dio y era uno. Cuando usted lee Nehemías 8:1, se encuentra allí que se identifica como la ley de Moisés. Nehemías 8:8 dice la ley de Dios. En el 14 dice ley de Jehová había dado por mano de Moisés. Y en el verso 18, libro de la ley de Dios, refiriéndose a lo mismo. Entonces, los que hacen distinción entre la ley de Moisés y la ley de Dios tuercen las escrituras. Lucas 2:22 dice ley de Moisés y luego Lucas 2:23, 24, hablando de la misma ley, dice ley del Señor. Entonces, lamentablemente, nuestros amigos adventistas están confundiendo a mucha gente con su doctrina. La Biblia afirma que el pacto, los 10 mandamientos y la ley fueron dadas por Dios. Según Deuteronomio 4:23, Éxodo 31:18 y Lucas 2:23, 24. La Biblia afirma que el pacto, los 10 mandamientos y la ley fueron dados por Moisés también. Lo dice la Biblia ahí en Deuteronomio 29:1, Marcos 7:10
Y Lucas 2:22. La ley de Moisés es la misma ley de Dios, según Esdras. Era un escriba. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, según el texto en Esdras 7:6 lo identifica. Y Moisés dio los 10 mandamientos, según lo grafica Marcos 7:10. Entonces, hay una mala interpretación en todo esto. Nosotros debemos de comprender que no hay diferencia. La ley es la ley de Dios dada por Dios a Moisés y también se identifica allí como la ley de Moisés. Es decir, que Dios utiliza muchas formas de expresión para referirse a lo mismo. Entonces, los argumentos que utilizan los amigos que guardan el sábado carecen de fuerza bíblica porque hay una confusión. Ellos agarran la parte que entienden y quieren transmitir como fidedigna, pero es muy amplio y acá lo podemos evaluar. Usted puede hacer una pausa en el video, puede leer los textos abajo mencionados y sacar sus propias conclusiones. Entonces, ya para terminar, Cristo guardó el sábado, ¿sí? Es cierto, pero Él es el Señor del día de reposo. Según la Biblia, Él hizo obras ese día. ¿Los apóstoles guardaron el sábado? No es cierto. Según Mateo 12:1, ellos arrancaron espigas y el mandamiento decía claramente que no tenían que hacer obra alguna. Entonces ellos quieren justificar de que, bueno, de que era una obra de gracia porque había que comer. No, incluso en la antigüedad la comida había que prepararla el día anterior, el día viernes, antes de que cayera la noche. Entonces, algunos argumentos sabatistas, Mateo 5:18 dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Lucas 16:17 dice, más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Entonces, estos textos dicen lo mismo. Juan 19:28 al 42 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpla la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que la empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron en la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Aquí en este texto está bastante claro. Los amigos sabatistas que argumentan según Mateo 5:17 y 18 que ni una tilde ni un punto de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido, pues se cumplió cuando Jesús murió en la cruz. Efectivamente, la ley no iba a ser alterada hasta que Cristo Jesús la llevara a cumplir a cabalidad, a que diera cumplimiento todo lo que la ley y los profetas decían acerca del Mesías. Y fue allí, en la cruz del Calvario, fue allí, en la muerte de nuestro Señor, que el Señor dio por cumplimiento lo que la ley y los profetas decían acerca del Mesías, acerca del Cristo, acerca del Señor que vendría a dar cumplimiento a todo lo que decían las profecías. Y fue así. Nuestro Señor fue fiel hasta el final, cumpliendo con su parte. Y ahora nosotros debemos de comprender que cuando Él resucita al tercer día con poder, se establece un nuevo pacto en su nombre, en su gloria, y es el primer día de la semana cuando todo esto acontece. Es Jesús el que se levantó de la tumba para cambiar la historia de la humanidad. El primer día de la semana, nuestro Señor Jesucristo recibió por primera vez la adoración de las mujeres y los discípulos cuando lo encontraron cara a cara. Es allí la diferencia. Entonces, cuando hay personas que todavía quieren hacer diferencia entre días y días y quieren apegarse a la antigua ley del antiguo pacto, lamentablemente están desechando la gracia de nuestro Dios y el hermoso trabajo
fiel que llevó a cabo pues nuestro Señor Jesucristo cuando vino, se hizo carne, vivió entre nosotros y cumplió a cabalidad toda la ley. Dicho esto, mi mayor deseo pues es que usted comprenda esta lección, que pueda meditar en ella y tomar decisiones si en algún momento usted, por estar apegado a la ley del antiguo pacto, hasta el día de hoy había tirado por la tierra o por la borda la gracia de nuestro Señor y la libertad en su perfecta ley, la ley de la libertad. Que Dios me los bendiga y muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.